Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Formato de celdas correspondiente al bloque de uso básico de Excel 2019. Es un tema importante ya, más importante que los que hemos visto hasta ahora porque ya tiene relación directa con muchos errores que se cometen a la hora de trabajar en Excel. ¿Vale? Fundamental utilizar bien y sobre todo entender qué son los formatos. ¿Vale? Los formatos son cualquier tipo de modificación que se hace a los contenidos de las celdas para modificar su presentación en pantalla, ¿vale? Para modificar su aspecto gráfico o su presentación gráfica o como lo queráis ver, ¿de acuerdo? Eso es el uso, o ese es el concepto de formato. Modificar el aspecto del contenido de las celdas. Da igual lo que sea, da igual que sea un texto escrito, da igual que sea una fórmula, ¿vale? Me da igual. Modificar el aspecto de el contenido de una celda. En este tema teórico, lo que vemos un poquito por encima son 4 consideraciones básicas y luego ya en el apartado teórico veremos ejemplos, incluso veremos varios ejemplos, varios vídeos separados con distintas opciones porque es importante aclarar bien y manejar bien este concepto de formato, sobre todo el tema de formato numérico y el tema de formato condicional. Este por importante y formato condicional por útil, ¿vale? Entonces, prácticamente todos los formatos se aplican desde aquí, desde la cinta de opciones de inicio. Formato de fuente, modificación de aspecto directamente del texto para que tengamos así, negrita, cursiva, subrayado, tipo de letra, tamaño, color de fondo, color de fuente, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso borde y sombreado, borde a las celdas, que acordaros que las celdas no tienen borde en Excel, todas las celdas tienen línea de color gris, significa que en papel no se van a imprimir esos bordes. Si les necesitáramos, les tendríamos que crear desde aquí. No se suele utilizar mucho en Excel porque a los textos tabulados, a los contenidos de Excel tabulados, se les suele aplicar directamente formato en forma de tabla y eso ya aparece de tal manera que no me hace falta a mí utilizar bordes o sombras. Lo veremos. También son formatos, este otro bloque de aquí, que es formato de presentación de contenidos en las celdas en cuanto a alineación. Se pueden alinear los contenidos en 9 posiciones, ¿de acuerdo? Centro, izquierda, derecha, superior, centro, inferior. Y a partir de ahí hay ciertas opciones más que se pueden utilizar en depende qué casos, ¿vale? Incluso aquí dentro, fijaros que esto es como cualquier aplicación Microsoft, aquí dentro tenéis más opciones, acceso al panel con más opciones, ¿vale? Para, en caso necesario, seguir modificando opciones, en este caso, de alineación. Ya las veremos en los ejemplos. Fundamental, el tema de formato numérico, fundamental. El formato numérico es el que dice, el que configura cómo se presenta un contenido en una casilla fundamentalmente de tipo número, ¿vale? Un contenido de tipo número que ya hemos visto que son datos numéricos o fechas, ¿vale? Este formato es el que permite configurar cómo se presentan los números, sean datos escritos a mano o sean datos que vienen como resultado de una fórmula dentro de una celda. Fundamental saber manejar esta parte, fundamental, ¿de acuerdo? Hay gente que quita decimales utilizando formatos, ¿vale? Con celdas que luego van a seguir utilizándose para otras fórmulas. Y luego vienen los problemas, ¿de acuerdo? Igual que, diréis que es un caso extremo, pero yo lo he visto. Hay gente que yo he visto seleccionar celdas de las cuales no quieren que se vean sus contenidos, las han seleccionado y las han pintado de color blanco. Han pintado el texto de color blanco, ¿de acuerdo? En lugar de utilizar cualquier otra opción para ocultar el contenido de una celda, ¿vale? Han cogido esos contenidos y les han pintado de color blanco, ¿vale? Bueno, pues ahí es otro uso raro, extraño, quizás inadecuado, ¿vale? De los formatos. Al fin y al cabo, las herramientas que manejáis, obviamente, os tienen que dar una utilidad, pero también hay que hacer un uso eficiente de ellas, ¿vale? Entonces, esto es como todo. Si la herramienta os vale para crear un documento para una sola vez, que luego no se va a reutilizar, ni va a utilizar nadie, bueno, pues bien, pues igual puedes hacer las ñapas que quieras, que no hay ningún problema, pero si esa hoja, en este caso, ese libro de Excel, esa hoja, se va a seguir utilizando, hay que intentar ser lo más eficiente posible, ¿vale? Porque si no, si al final nos lleva más tiempo trabajar en ordenador que en papel,
pues al final, pues obviamente no le encontramos la utilidad a este tipo de herramientas, cuando al final tenía que ser todo lo contrario. Las herramientas informáticas están para ahorrarnos, sobre todo, tiempo, ¿vale? Bueno, más opciones de formato. Aquí tenemos el bloque de estilos, que esto ya incluye varias cosas. Primero, ¿qué es un estilo? Un estilo simplemente es un conjunto de formatos que tienen un nombre. Aquí tenemos un montón de estilos, ¿vale? Y estos son conjuntos de formatos, tipos de letra, fondos, tamaños de letra, colores, etcétera, etcétera, bajo un mismo nombre. Esto es un estilo, ¿de acuerdo? Ventaja, que tengo una uniformidad. Si en lugar de aprenderme de memoria 3 o 4 o 5 formatos que aplico una celda para dar cierto aspecto gráfico, tengo un estilo con ello, pues ya tengo una uniformidad, ¿vale? Estas celdas voy a darlas este estilo. También es muy útil la opción de dar formato como tabla. De forma rápida aplicas un formato, ¿vale? Y aparte creas una tabla. El hecho de dar formato como tabla hace dos cosas. Aplica formatos y crea una tabla con los contenidos. Lo veremos en los ejemplos. Y luego está la maravilla del formato condicional. El formato condicional lo que hace es aplicar formatos a las celdas de forma dinámica, ¿vale? De forma dinámica, de tal manera que según el contenido de esas celdas o de otras celdas, ¿vale? Los formatos van cambiando, ¿de acuerdo? También he visto trabajar a mano a personas con listados de 300, 400, 1000, 2000, 8000 datos, que más da los que sean, ¿vale? E ir marcando en color rojo aquellas cantidades que no llegan a 50.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Marco en rojo esta. Si mañana pasa de 50.000, ahora pues le quito el rojo y le pongo otra vez un color negro, por ejemplo. O marco en rojo las que están por debajo de 50 y en verde las que están por encima de 100. Y según van cambiando los datos, voy recorriendo la hoja de arriba abajo todo el rato y lo voy poniendo otra vez en rojo, en verde, en negro. O sea, eso no se puede trabajar así, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de formatos lo que hacen es modificar el formato dinámicamente de los contenidos que yo quiera de mi hoja, ¿vale? Según van cambiando esos contenidos o van cambiando contenidos en otras celdas, porque también puedo introducir el tema de fórmulas, ¿vale? Bueno, pues veremos un poquito por encima cómo trabajar en la parte práctica, ¿vale? Más tenemos por otra parte que aplicar esto, todo el tema que hemos visto de los formatos, cuando trabajemos con fórmulas. Entonces, en los ejercicios prácticos que vamos a ver, vamos a trabajar sin fórmulas, solo con contenidos, ¿de acuerdo? Y luego, cuando llegue el tema de fórmulas, volveremos a retomar estos contenidos y les aplicaremos directamente porque ya les hemos visto, ¿de acuerdo? No vamos a avanzar contenidos que no hemos visto porque estamos ahora simplemente introduciendo, lanzando conceptos y en este caso el concepto de formato. Sí que vamos a ver varios ejemplos en la parte práctica y aquí simplemente que daros una pequeña pincelada de lo que vamos a ver para que sepáis cómo es el vídeo siguiente en profundidad, ¿de acuerdo?